Ella me sonrió como si todo fuera un juego. Esa sonrisa fue la primera pieza que encajó en su plan. Ella me sonrió como si todo fuera un juego. Esa sonrisa fue la primera pieza que encajó en su plan. Lo que vino después me dejó sin palabras porque nadie imagina cómo se arma una traición hasta que... Yo, Ana, de 32 años, nunca pensé que tendría que explicar mi vida delante de la familia de mi esposo. Cuando conocí a Renata, la madre de Víctor, ella se presentó como la suegra ideal, atenta, con gustos decorosos y siempre lista para ayudar. Al principio creí que la exageración venía del placer de recibirnos en su casa, pronto entendí que esa atención tenía un propósito y que, detrás de su sonrisa impecable, había una estrategia bien pensada. Víctor y yo llevábamos poco casados cuando comenzaron los primeros chispazos de incomodidad. No recuerdo la primera vez que noté sus límites, tal vez la segunda vez que Renata comentó en voz alta, con lo que nos costó a mí y a tu padre darnos una casa, me gustaría que no se desaprovechara lo que hay. Yo le respondí con una sonrisa forzada. Víctor, que suele ser práctico y tranquilo, minimizó, mi mamá dice cosas, no le des importancia. Y yo, orgullosa de no pelear por tonterías, me lo tomé por el lado amable. Error. Las pequeñas cosas se volvieron patrones. Renata llamaba a mi móvil con excusas para pedir consejos de decoración, pero terminaba hablándole a Víctor en el pasillo mientras yo estaba en la cocina, o se aparecía en nuestro departamento a ver unas plantas y se quedaba hasta que la cena estaba lista, observando y lanzando comentarios con doble filo. ¿Estás segura de que esa licuadora era necesaria? No sabía que te gustaba salir tanto con tus amigas. Ella sabía exactamente cómo plantar semillas de duda sin ensuciarse las manos. La primera gran crisis llegó con unos mensajes. Un día Víctor entró al cuarto y me miró con una mezcla que no había visto antes, dolor y sospecha. Me mandaron esto, dijo, enseñándome la pantalla del teléfono. Eran capturas de supuestos mensajes entre yo y un tal Lucas, insinuaciones sutiles, fotos fuera de lugar. Yo me quedé en blanco. Eso no es mío, protesté. Víctor ya no me miraba. Ana, son mensajes explícitos. No sé qué decir. Traté de explicar que eran recortes, que podían haberse manipulado. Él negó con la cabeza, no sé cómo se hacen esas cosas. No recordarás exactamente cuando empezó a cambiar, una palabra, una hora, un olor. Lo que sí guardo con claridad fue la sensación de estar cayendo por una grieta sin poder sujetarme. Renata pasó a ser la que encontró las pruebas. Se sentó con Víctor, le mostró los mensajes, y lo hizo con una mezcla de desaprobación maternal y satisfacción contenida. Yo solo quiero que mi hijo esté con alguien que lo respete, me dijo, mirándome con esos ojos claros que, cuando miraban así, parecían hablar por ella y por todo el clan. Yo le pedí pruebas, pedí que viniera conmigo a revisar, que lo viéramos todo juntos. Ella sonrió y dijo, hija, yo ya hice lo mío. Tú estás a la defensiva. A partir de ahí, el gaslighting se intensificó. Pequeñas cosas fuera de lugar en la nevera que yo juraba haber cerrado, comentarios sutiles sobre mi carácter que llegaban a oídos de amigos comunes, insinuaciones de personas que habían oído cosas. Víctor empezaba a evitar la cama y las conversaciones largas. Cuando yo anhelaba explicaciones, él replicaba con frialdad, no sé, Ana. Las pruebas son las pruebas. Sentí que estaba perdiendo hasta el derecho a defenderme. Busqué pruebas por mi cuenta. Revisé mensajes, historial, todas mis cuentas, todo estaba intacto. Pero la evidencia que Víctor tenía no provenía de mis cuentas, eran capturas, ediciones. Convencida de que había una explicación lógica, fui a ver a Renata. Hay algo raro, le dije en su cocina con la voz que me quedaba después de tantos intentos. Ella me sirvió té y me miró como quien mira a una nieta traviesa. Yo solo hice lo que una madre sensata hace. Vi algo y se lo mostré a tu esposo. Lo siento si te duele. Salí de su casa con la sensación de haber sido puesta en escena. Empecé a notar pequeños detalles que antes me parecían imaginaciones mías. El jabón de manos que usaba Renata en nuestra casa aparecía en la mesa cuando yo no había ido al fregadero. Una servilleta con el logo de una cafetería que yo no había visitado y que nadie en casa reconocía, y, repetidamente,
comentarios de personas del trabajo y amigos preguntando si las cosas estaban bien entre Víctor y yo. El rumor fue creciendo como bola de nieve. Alguien debía estar alimentándolo desde dentro. Mi mejor amiga, Laura, fue quien me ofreció un plan cuando visité su casa una tarde. Esto no es normal, Ana. Renata suena calculadora, ¿y si hay algo en la historia de tu suegra que explique su miedo? Pregunta a su hermana, a alguien de su pasado. Laura no quería que yo fuera a confrontar sin pruebas, así que propuso algo más sutil, invítala a comer. Háblale de cosas que le bajen la guardia. A veces la gente se relaja y dice demasiado. La oportunidad apareció en una cena que organizó Víctor para sus padres, creyendo que la distancia entre nosotros se arreglaría con una conversación. Renata aceptó. En la mesa estuvo tranquila, sirviendo vino, regañando cariñosamente a su esposo por comer con las manos. Yo hice mi mejor esfuerzo por ser la nuera ideal. En un momento, Renata se levantó para ir al baño y dejó su bolso semiabierto sobre la silla. Alguien recordó y comentó en voz baja, «Tu bolso está abierto». Ninguno de los mayores pareció interesado, pero para mí fue un signo. Esa noche, por la madrugada, no pude dormir. Decidí entrar a su casa, no a robar ni a espiar, simplemente a intentar comprender. La puerta principal estaba entreabierta como de costumbre, nadie esperaba que yo fuera, menos yo misma. Fui a la cocina y, sin pensarlo, pasé por su cuarto. Allí, sobre la cama, encontré un cuaderno muy común. Al abrirlo, sentí que el mundo se ralentizaba, había listas y frases, nombres, horarios, instrucciones. No eran diarios, era un plan. Lecturas como, enviar mensajes, usar cuenta anónima, preparar captura, enseñar a Víctor, sembrar duda, luego insistir con separación. Había frases casi clínicas. En una de las páginas, la palabra resultado venía seguida de una sonrisa dibujada y la frase, él volverá. No recuerdo si me senté o me apoyé en la pared. Podía ver con claridad la sonrisa en ese diminuto dibujo, la misma que Renata me regalaba en las cenas. También había notas de llamadas con una mujer cuyo nombre no reconocí, y varias instrucciones sobre cómo crear conversaciones creíbles sin mencionar nombres. Todo encajaba, las capturas, las insinuaciones, las pruebas encontradas por ella. Me sentí traicionada hasta los huesos. No era solo que mi suegra desconfiara, era que deliberadamente estaba fabricando pruebas para destruir lo que tenía con mi esposo. Salí con el cuaderno escondido en mi bolso y fui directo a casa de Laura. Le mostré las páginas. «¿Ves?», le dije sin poder modular la voz. Laura leyó en silencio y luego me miró como quien ve a alguien al borde de un precipicio. «Esto es criminal», murmuró. «No solo te está haciendo daño moral, Ana, está entrando en la esfera de la manipulación sistemática». Ella me propuso ir a la policía, pero no quería que el escándalo se volviera público sin tener la seguridad de que Víctor creería. Tenemos que mostrarle algo irrefutable. Algo que no pueda decir que está manipulado. Grabaciones, quizás, sugirió Laura. Si hablaba en voz alta de su plan, si reconocía lo que hizo. Fue entonces cuando decidí tenderle una trampa. No con ánimo de venganza inmediata, sino con la determinación fría de alguien que ha tocado fondo y busca orden. Organicé una comida en casa para hablar y arreglar cosas. Lo hice sin mencionar el cuaderno, lo mantuve escondido, pero mi idea era que Renata volviera a actuar y dijera algo que pudiera grabar. Le pedí a Víctor que estuviera presente, no para acusarlo, sino para que él mismo escuchara. «No quiero que nadie me diga la verdad a medias», le dije. Él accedió con reservas. Durante la comida todo fue tenso. Renata sirvió la sopa y habló de trivialidades, pero los silencios eran ásperos. En un momento, mientras ella recogía las tazas, le pregunté con calma, «¿Por qué hiciste lo que hiciste?». Ella se quedó quieta, mirándome. «¿De qué hablas, hija?», dijo con esa voz que usaba para mostrarse ofendida. Yo le recordé las capturas. «Tú las mostraste a Víctor», dije. Renata negó con suavidad, «Yo vi algo que no me gustó y solo protegí a mi hijo». Fue una de esas respuestas que no dicen sino que escurre culpabilidad. Inmediatamente sentí que necesitaba más, no bastaba su negación.
Entonces solté una oración que sabía la tentaría. Entonces explícale a Víctor, por favor. Explícale cómo se hacen esas pruebas con cuentas falsas y a quién le pagaste para crearlas. Quise que la palabra pagar sonara como una acusación, y funcionó. Renata respiró hondo. Sus manos temblaron apenas. No sabes de la vida, dijo con cierto desdén. Yo solo quise cuidar a mi hijo. Fue un escalofrío porque su voz, por primera vez, no fue la misma. Había detrás de la fachada un retazo de culpa o, quizás, miedo a ser descubierta. Yo llevaba encima el teléfono con la grabadora activa. Mi plan no era solo atraparla, era que Víctor pudiera escucharlo con sus propios oídos. Después de la cena, cuando ya estábamos en la sala, Renata finalmente cedió a la presión. Quizá pensó que hablando con sinceridad podría arreglarlo. Mira, Ana. Todas las familias se protegen. Yo me adelanté porque veía cosas. Tal vez me pasé, pero no me arrepiento. Vi una oportunidad para que mi hijo abriera los ojos, era una confesión a medias, envuelta en justificantes. Yo sentí una mezcla de rabia y alivio. Sabía que la grabación tenía peso, pero todavía no sabía cómo la recibiría Víctor. Se la puse frente a él sin adornos. Escúchalo, por favor, y dime qué piensas. Víctor escuchó. Más que escuchar, asistió a la demolición de la imagen de su madre. Su semblante cambió, de la incredulidad a la perplexidad y, finalmente, al dolor. ¿Por qué, mamá?, preguntó. Renata, que hasta entonces se mostraba controlada, se deshizo en una excusa que parecía preparada. Yo solo quería protegerte de alguien que te iba a hacer daño. Víctor la miró y dijo con el tono de quien no entiende, ¿de quién hablas? ¿De mí, de Ana? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se oía. Él me tomó la mano en silencio por primera vez en semanas. Su mirada me buscó, y ahí, en su duda, hallé una pizca de confianza. El golpe no fue instantáneo. Las palabras no reparan de inmediato. Lo que siguió fue un proceso, peleas, silencios, sesiones con un terapeuta de pareja que él pidió porque estaba confundido y quería saber la verdad sin estafas emocionales. Fue doloroso ver cómo su relación con su madre se resquebrajaba. Renata, por su parte, no se guardó, salió a contar su versión por la familia, buscando apoyo, y algunas personas le creyeron. Los conflictos se volvieron públicos en reuniones familiares. ¿Cómo pudiste? ¿No entiendes que jugaste con la vida de tu hijo? Mi suegra, que se creía intocable, empezó a recibir preguntas que ningún canto de santidad justificaba. Las consecuencias sociales fueron inmediatas. Unos pocos amigos de Víctor nos dieron el beneficio de la duda, pero el temblor en la confianza ya estaba hecho. En el trabajo de Víctor algunos rumores circularon. Alguien había oído que la suegra había movido cosas. Yo recibí mensajes anónimos, vitriólicos, que me llamaban la que rompió una familia. La forma en que la gente construye historias y se aferra a ellas sin pruebas me dejó helada. Un par de colegas me evitaron hasta que la verdad se aclaró. Fue un recordatorio cruel de cómo la vida pública se enreda con lo privado. El verdadero giro que reconfiguró todo vino semanas después. Al revisar con más calma el cuaderno que había tomado, encontré algo que nadie esperaba, no solo instrucciones para sembrar dudas, sino una lista de cuentas y contactos. Entre ellas, el número de una mujer, Carmen. No lo reconocí. Empecé a indagar discretamente y descubrí que Carmen había sido, años atrás, muy cercana a Renata. Ambas compartían un negocio pequeño que, por lo visto, había terminado mal y había dejado a Renata con deudas y resentimientos. Carmen había salido de la ciudad, pero en los últimos meses había enviado mensajes que Renata archivó y usó para crear pruebas falsas. La ira de Renata por aquella traición pasada se había transformado en una especie de psicodrama. Si ella no podía reparar el daño que Carmen le había hecho, al menos evitaría que otra forastera tomara lo que ella consideraba suyo. Ese descubrimiento recontextualizó todo. La razón por la que Renata había actuado con tal vail, su sonrisa helada y su necesidad de controlar, no era solo por orgullo maternal. Era la supervivencia de un ego herido, por una historia vieja que la volvía paranoica con cualquier mujer que quisiera entrar en el círculo de su hijo. Comprenderlo no la justificó, pero sí ayudó a explicar por qué planeó con tanta minuciosidad.
no era solo control, era venganza por algo que ella percibía como una segunda traición. Cuando le conté todo esto a Víctor, su reacción me descolocó. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó. Yo le expliqué mi miedo a hacerle más daño, mi necesidad de proteger lo que quedaba de nosotros. Él se tomó la cabeza entre las manos. Mi madre siempre fue fuerte, pero esto, dijo. Empezó un proceso de confrontación familiar poco elegante, llamadas, reproches, la intervención de su padre y hermanas. Algunas personas se enojaron con Renata, otras la acusaron de exagerada por arriesgar la armonía familiar. Mi venganza fue algo que me costó pensar, no quería humillar a nadie sin sentido, no buscaba la destrucción por placer. Quería justicia, y también quería demostrar que no me iba a quedar callada. Hice algo que, en el momento, me pareció la medida justa, convoqué a toda la familia a una reunión y expuse con calma lo que había encontrado. No fue un show, fue una presentación ordenada, el cuaderno, las grabaciones, los contactos. Puse frente a ellos la prueba de que lo que me habían hecho no era casualidad ni fruto de cualquier paranoia. Les mostré el esquema de manipulación y las razones ocultas. Los rostros se transformaron. Algunos lloraron. Otros cambiaron sus expresiones de apoyo a llantos de decepción. Renata no se defendió con vehemencia. Su sonrisa se quebró. En un momento quiso justificarse, yo solo quería que mi hijo no sufriera. Nadie la aplaudió. Víctor la miró con una mezcla de lástima y distancia que me dolió ver. Hiciste algo más que protegerme, mamá, dijo. Me controlaste y me mentiste. La consecuencia más concreta para ella fue la pérdida de confianza y, en términos prácticos, la retirada de ciertos apoyos económicos que su familia le había ofrecido mientras las cosas se aclaraban. Sus hermanas, que también conocían efectos de esa vieja disputa, decidieron tomar distancia. La familia quedó partida en dos mitades que ya no hablaban con naturalidad. Lo que Renata había planeado para garantizar su control terminó aislándola. Con el tiempo, Víctor y yo trabajamos en volver a estar juntos. No fue automático ni perfecto, reconstruir una relación que casi se rompe por manipulación sistemática exige humildad, conversaciones honestas y límites firmes. Pusimos al día al terapeuta de pareja con todo lo ocurrido, él nos ayudó a entender que el daño no solo había sido a nuestra confianza, sino también a la identidad que cada uno tenía en la relación. Hubo noches de llanto, de reproches, pero también de conversación sincera. Decidimos establecer reglas claras, transparencia con los mensajes, límites con los padres y la promesa de no tomar decisiones importantes sin hablar primero entre los dos. Renata intentó reconciliarse, al principio con gestos pequeños, después con mensajes más desesperados. Te extraño, escribió una vez. Me equivoqué, decía otro. Víctor tomó una posición firme, hablaría con ella, pero no permitiría que volviera a manipular la dinámica. Hubo intentos de terapia familiar que duraron poco, la tensión era demasiada. Finalmente, ella se alejó. No hubo un final cinematográfico, sino una retirada lenta, con llamadas cada vez menos frecuentes y visitas espaciales que terminaron por desaparecer. La venganza, si se puede llamar así, fue más una restitución. No me dirigí a humillarla en redes ni a destruirla públicamente, en su lugar, abrí la puerta de la verdad frente a quienes importaban. Lo que vino después fue real, su soledad, las llamadas que no obtuvieron respuesta, las miradas de reproche en las reuniones familiares. No la celebré. No me senté a ver su caída. Me dediqué a reconstruir. Pero tampoco la perdoné de inmediato. Guardé una distancia que ahora es una frontera clara. La relación existe, pero bajo términos nuevos. Los efectos no fueron solo entre nosotros. La familia quedó marcada. Algunas personas tomaron partido por Renata, otras por nosotros. Los chismes no pararon, pero con el tiempo la gente vio la evidencia y se acercó con más cautela. Aprendimos que las apariencias son peligrosas, alguien puede sonreír y planear, puede ser dulce al hablar y a la vez tejer estrategias destructivas. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una línea clara dividida entre lo que era ingenuo y lo que es consciente. Aprendí a confiar en mí misma antes que en la versión que otros quisieran que fuera.
Aprendí a poner límites con quienes intentan controlar mi relación bajo el disfraz del cuidado. Víctor y yo seguimos juntos. No somos los mismos de antes, somos más cautelosos, pero también más honestos. Renata vive su vida con menos influencia sobre nosotros, a veces la extraño como figura maternal, a veces la repudio por lo que hizo. Esa ambivalencia es la que queda cuando alguien que amas traiciona la confianza, no hay solo odio o perdón, hay un paisaje emocional donde conviven ambos. Actualización final, la vida continúa con sus cicatrices. Nos mantuvimos firmes sin convertirnos en aquello que nos hirió. No busqué venganza espectacular, hice lo necesario. A veces, en silencio, pienso en la sonrisa de Renata la primera vez que la vi. Ahora sé que esa sonrisa fue una advertencia y una puerta. No la abrí más. Aprendí que la mejor defensa contra la manipulación es la memoria, recordar quién eres, qué quieres y con quién vas a pelear por ello.